Amplíe el zoom, doctora. Sí, doctor. ¿Se ve? Sí, doctora, muy bien. Excelente. Muy bien, muy buenas noches con todos. Muy buenas tardes todavía, son las 6. Vamos hoy día a hablar de dos temas sumamente importantes en la parte de oftalmología. Uno de ellos es óptica y refracción y vamos a hablar de catarata. Cuando estamos hablando justamente de óptica y refracción, vamos a hablar de un examen que es el más importante y que tiene una connotación médico-legal. Por favor, eso es muy importante que lo recuerden. Y es justamente la agudeza visual. Ustedes no pueden evaluar a un paciente oftalmológicamente sin consignar la agudeza visual. Porque esto significaría que ustedes puedan entrar en un problema médico legal, de tal manera que si ustedes reciben en la emergencia, ya cuando estén en el internado o cuando estén en el SERUM, lo primero que tienen que hacer es apuntar cuánto es lo que el paciente está viendo. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Ustedes seguramente lo deben estar haciendo en sus prácticas. Y tiene una forma y tiene un protocolo que tenemos que seguirlo estrictamente. Entonces, vamos a empezar primero acordándonos, y esto es un ojo esquemático reducido, que definitivamente para poder ver, para poder tener una buena agudeza visual, van a depender definitivamente que todas las estructuras oculares estén indemnes. Cuando ustedes ven, significa que la córnea está transparente, significa que el cristalino está central en su sitio y está transparente, y esto lo vamos a ver cuando veamos en la parte congénita, que a veces hay subluxaciones de cristalino o opacidades congénitas del cristalino, que son las cataratas, y que pueden hacer que definitivamente perdamos esa agudeza visual o la agudeza visual esté muy disminuida. Entonces, igualmente necesitamos que la retina y la coroides esté indemne, que no haya ninguna alteración, que la coroides esté cumpliendo su función justamente de dar la irrigación que se necesita a la retina. Igualmente que el nervio óptico también esté indemne. Entonces, todas las estructuras tienen que estar definitivamente en un estado de salud perfecta para que ustedes y cada uno de nosotros podamos ver adecuadamente. De tal manera que cuando hay alguna alteración en cualquiera de las estructuras, la agudeza visual se va a ver alterada. Estos son algunos principios geométricos para que podamos recordar, pero este es un ojo hemétrope. ¿Qué significa hemétrope? Hemétrope significa, y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo, que son ojos que de alguna manera los consideramos dentro de lo normal y que ven perfectamente, que no necesitan lentes. Las ametropías, que es lo que vamos a estudiar, son todos aquellos defectos de refracción que pueden ser desde una miopía, una hipermetropía o un astigmatismo. Entonces, gracias a estas estructuras, nosotros vamos a tener definitivamente una distancia desde el objeto hasta el ojo y va a ir atravesando cada una de esas estructuras para poder llegar y enfocarse en la zona de la mácula. Gracias a esta zona es definitivamente que nosotros podemos ver. Y sobre todo, ustedes recuerden que la mácula tiene que ver con la visión central y especialmente con la visión de lectura. Y vamos a ver entonces que las pruebas de función visual, había dicho y lo pongo bien grande, la primera es la agudeza visual. Ustedes pueden tener otras pruebas de función visual como el campo visual, la visión de colores, la binocularidad, la estereopsis, la sensibilidad de contraste, todas ellas son importantes. Pero la más importante que ustedes no pueden dejar de medir es la
agudeza visual. Y la agudeza visual tenemos que hacer la medición ojo por ojo. Ustedes ya en su práctica habrán visto que usamos los oclusores para poder determinar cuál es la agudeza visual del ojo derecho y luego cuál es la agudeza visual del ojo izquierdo. Y de tal manera que tengamos la capacidad, como bien lo define, de percibir y diferenciar dos estímulos separados en el espacio. De tal forma que cuando nosotros vemos y definimos la agudeza visual, esta de acá que ustedes tienen es la cartilla de Snellen, que está prácticamente en todos los consultorios, y ustedes van a ver justamente que es expresada como un quebrado. El numerador, que es la distancia a la que se realiza el examen, y el denominador es la distancia a la cual un ojo normal ve lo mismo. De tal manera que 20 es representado justamente como 20 pies, pero nosotros la equivalencia que tenemos en el consultorio, la equivalencia que nosotros usamos en metros es de 6 metros. De tal manera que lo que nosotros esperamos es que un paciente pueda ver 20-20, justamente que está expresado, ¿no?, debajo de la línea justamente roja. Entonces, de tal forma que ustedes pueden tener a un paciente que van a hacerle la agudeza visual. Entonces ustedes tienen que catalogarlo y empezar. Primero, el ambiente. Tiene que ser un ambiente bien iluminado, con una distancia adecuada y con los optotipos adecuados. Igualmente, nosotros tenemos, a veces tenemos pacientes que no necesariamente van a ver la E, y la primera, la letra E, está representada en el quebrado justamente como 20/200. Entonces, este paciente, si no ve 20/200, es decir, no ve la primera letra, vamos a ponerlo a una distancia de 3 metros, porque la distancia tiene que ser 6. Cuando lo ponemos a la distancia de 3 metros, entonces el paciente, la forma en la que vamos a escribir sería 20/400. Y ahí paramos. Es decir, significa que ese paciente no ve la E a la distancia normal de 6 metros, que sería 20/200, pero sí la ve a la distancia de 3 metros y así se representa como 20/400. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen ese paciente que no ve la E a 3 metros? Entonces ustedes pasan a cuentadedos. Acuérdense, siempre se hace ojo por ojo. Entonces ustedes se ponen a 3 metros de distancia del paciente y se van acercando paulatinamente al paciente y le muestran su mano y le dicen cuántos dedos estoy viendo, cuántos dedos hay acá, y el paciente de repente a 3 metros no lo ve, pero ustedes se acercan a 2 metros y a 2 metros lo ve, y ustedes ponen cuentadedo a 2 metros. Esa es la agudeza que ustedes ya están escribiendo. Pero si el paciente no lo ve a 2 metros y ustedes se siguen acercando y el paciente a 1 metro sí lo ve, ponen cuentadedos a 1 metro. Si el paciente de repente a 1 metro no lo ve y de repente a 50 centímetros lo ve y ve sus dedos, ustedes ponen cuentadedos a 50 centímetros. Pero ¿qué pasa si el paciente no ve los dedos? Entonces, ustedes van a pasar a movimiento de manos o movimiento de bultos. Recuerden, por favor, movimiento de manos o movimiento de bultos. Significa que el paciente no puede hacer una disquisición perfecta, pero sí puede ver más o menos las formas, sin saber exactamente qué es, pero ustedes pasan la mano y él va a decir, sí, veo que se mueve algo. Entonces, si el paciente ve que se mueve algo, ustedes lo ponen a 2 metros, por decir, ustedes consignan movimiento de manos o movimiento de bultos a 2 metros. Ustedes se van acercando paulatinamente. El paciente no lo ve a 2 metros, a 1 metro, y dice, ay, ahí se está moviendo. Ah, veo como una bata blanca, ¿no? ¿Usted está vestido de blanco? Sí.
Entonces ustedes ponen movimiento de manos o movimiento de bultos a 1 metro. Pero de repente el paciente no ve nada. Ahí dice, se mueve algo, nos acercamos más, se mueve algo, no, nada. Entonces ahí recién pasan a proyección de luz. Entonces, en la proyección de luz, ustedes van a hacer 2 cosas. La primera es, ustedes con una linternita, que pueden usar inclusive la linterna del celular, si es que no tienen una linternita, al paciente le van a poner la luz, pero la van a proyectar de arriba, de a la derecha, de abajo, de la izquierda, y ustedes le van a preguntar al paciente, señor, ¿ve usted la luz? Y él les dice, sí, veo una luz. ¿De dónde viene? Y el paciente dice, de abajo. ¿Y ahora de dónde viene? De arriba. ¿Y ahora de dónde viene? De la derecha. Entonces, pero si el paciente dice, solamente veo la luz, pero no tiene la capacidad de decir de dónde viene, eso se llama percepción de luz. Entonces, fíjense qué importante es, porque vamos avanzando paulatinamente para ver cuánto es el deterioro de la agudeza visual. Entonces, vuelvo a repetir, no olvidar, primero empezamos por la cartilla de Snellen hasta que el paciente pueda ver todos los optotipos hasta 20/20, luego seguimos a la mitad de la distancia, si es que no lo vio a 6 metros, y si el paciente a la mitad de la distancia vio solo la E, sería 20/400. Si el paciente no ve la E ni a la mitad de la distancia, pasan ustedes a cuentadedos a 3 metros, le van mostrando los dedos, no lo ve a 3, de repente a 2 y ponen o a 1, cuentadedos a 1 metro. Si el paciente no puede contar los dedos, pero sí ve manos o bultos, pasan ustedes a movimiento de manos o movimiento de bultos. Y el paciente les va a decir, sí veo algo que se mueve. No va a definir exactamente qué es, pero sí tiene la percepción que hay algo que se está moviendo. Entonces ustedes ponen movimiento de manos o movimiento de bultos a 3 metros, a 2 metros, a 1 metro. Si el paciente no ve ningún bulto o ninguna mano, ustedes recién pasan a la proyección de luz. Pero ahí tienen ustedes que el paciente dirigirlo y el paciente tiene que saber de dónde viene. Si la luz viene de arriba, de abajo, de la derecha o de la izquierda. No la ve, pasan a percepción de luz. Solamente ya le dicen, ¿hay luz? ¿No hay luz? Y traten siempre de alguna manera, el paciente que no ve siempre va a querer ver. Entonces, nunca ustedes pongan y digan, ay, sí, el paciente ve, no. Ustedes tienen que de alguna manera jugar con el paciente. No pongan la luz y le dicen, ¿hay luz? Y el paciente de repente le dice, sí, hay luz. Y no hay luz. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta que ese paciente no está viendo. Entonces, es bien importante. Esto es lo más importante que ustedes tienen que grabar. Muy bien. Si tenemos al paciente que ha visto la cartilla y que, por ejemplo, solamente llegó hasta la línea 3 y está en un 20/70, ¿no? Entonces, ustedes quieren saber si es un problema refractivo o no es un problema refractivo, entonces van a usar su agujero estenopeico. Esto lo tienen en el consultorio. Justamente los oclusores van a tener este agujerito. ¿Qué es lo que va a hacer este agujerito? Va a ingresar todos los rayos, básicamente, y los va a enfocar directamente sobre la mácula y va a anular cualquier problema refractivo. De tal manera que ustedes, por ejemplo, el paciente vio hasta la línea 3, nada más, y ustedes tienen 20/70. Le ponen el agujero estenopeico y el paciente sigue leyendo todas las líneas con el agujero y llega hasta un 20/20, significa que este es un problema y es un defecto refractivo. Significa que este paciente necesita anteojos, necesita lentes, y con eso el paciente va a poder tener una visión óptima. Si con el agujero estenopeico no mejora, ahí se consigna, ¿no? No mejora con agujero estenopeico, entonces en ese caso ustedes van a tener que investigar. Investigar porque ya no es un problema refractivo, puede ser un problema o en la córnea, que no está transparente, o en el cristalino, que de repente está con alguna catarata, o en el vitrio, que de repente está con un sangrado o un hemovitrio,
o de repente tiene un desprendimiento de retina, o de repente tiene un tumor. Entonces ya les quedan un montón de opciones que ahí ustedes van a tener que estudiar. Pero si con el agujero estenopeico el paciente mejora, entonces ya inmediatamente sabemos que lo que necesita es el uso de lentes. Esos son los optotipos, ¿no? Tenemos diferentes, entonces nosotros vamos a usarlos, ¿no? A todos esos optotipos hasta llegar, como les decía, hasta el 2020. Cada uno de ellos tiene una representación en letras. Igualmente, estos optotipos nosotros los usamos en los pacientes niños que todavía no saben leer y que le vamos a dar la letra E en como una maderita y le vamos a decir cómo está la E, si los patitas están hacia la derecha, están hacia abajo, para poder determinar si el paciente está viendo bien. Entonces, hemos visto que esta agudeza visual está diseñada para medirla en términos angulares. Así fue que se hizo, para poder determinar una resolución, ¿no? Y que el paciente pueda ver cada una de las letras. Entonces, acá tenemos también las equivalencias de la agudeza visual en las diferentes notaciones. ¿Por qué? Porque ustedes han tenido en su práctica, por ejemplo, donde les han puesto 1. Y ese 1 equivale justamente a 20 sobre 20. Entonces ustedes van a ver de que hay diferentes notaciones que ustedes pueden definitivamente extrapolarlas para poder usarlas con respecto a los 20 pies, que como ya les había dicho, equivale a 6 metros. Entonces, esta también igualmente tenemos la cartilla de lectura. La cartilla de lectura definitivamente nos va a ayudar para poder determinar, sobre todo, si el paciente está teniendo alguna alteración. Esta cartilla de lectura se pone a 33 centímetros. Entonces, al paciente le damos a leer. Sabemos nosotros que uno de los principales problemas que ocurren después de los 40 años es la presbicia. Son pacientes que han visto bien toda su vida y que después de los 40 años necesitan distanciar los objetos para poder leer. No tienen problemas para ver de lejos, pero sí tienen problemas para ver de cerca. Entonces, esto se llama presbicia. Vamos a ir estudiando las otras patologías para que puedan ustedes verlas. Ese es un paciente hemétrope, como les decía, es el que ve perfectamente, ¿no? Es el estado refractivo en que los rayos de luz paralelos procedentes de un objeto alejado quedan totalmente enfocados sobre la retina sin necesidad de acomodar, ¿no? Se va a producir justamente, llegan y se enfocan directamente sobre la retina. El punto remoto del hemétrope está en el infinito y el infinito está conjugado en la retina. De tal manera que esto es lo ideal que nosotros podamos ver. Pero las ametropías son cuando los rayos de luz se enfocan en un punto diferente a la retina. Es decir, se enfocan por delante o se enfocan por delante de la retina o se enfocan por detrás de la retina. Entonces tenemos diferentes defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, que son diferentes. Cuando hablamos de la ametropía, entonces vemos nosotros que el paciente ve perfectamente sin ninguna acomodación, pero el ojo que tiene alguna ametropía, estos pacientes van a tener una visión borrosa. Entonces, este es el hemétrope que ve perfecto, este es el amétrope que ve borroso. Entonces, tenemos una clasificación de las ametropías. Tenemos una clasificación de los defectos refractivos, es decir, la ametropía es un defecto refractivo. Vamos a ver las ametropías esféricas. Entonces, esféricas porque el valor dióptrico de la ametropía es igual en todos los meridianos del ojo. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de meridianos, estamos hablando justamente especialmente de la córnea. ¿Por qué? Porque la córnea
generalmente debería ser, ¿no? En un paciente hemétrope totalmente esférica en todos los meridianos y por lo tanto, ¿no? El paciente debería ver perfectamente. Entonces, cuando todo es así, es un paciente que no es portador, y eso lo vamos a ver nosotros, ¿no? Que cuando hay alteración de algún meridiano, vamos a hablar básicamente del astigmatismo. Pero en este caso es esférico porque no depende de ningún meridiano, sino que va a depender del enfoque. Cuando es por delante de la retina, que hablamos de miopía, o cuando es por detrás, que hablamos de hipermetropía. Entonces, la refracción del ojo varía en los diferentes meridianos, es lo que yo les hablaba. Cuando esta córnea, que debería ser totalmente esférica, cuando vemos en el meridiano, por decir, de los 90 grados o en los 180 o en los 70, ahí hay alguna alteración en ese meridiano, hablamos de astigmatismo, cuando hay una alteración de la curvatura en algún meridiano específico. Entonces, cuando hablamos justamente de los defectos ópticos, que ya vamos a hablar directamente de los pacientes miopes e hipermétropes, tienen condiciones especiales en el ojo que van a hacer que estos pacientes sean miopes o que sean hipermétropes. Cuando hablamos, por ejemplo, de ojos grandes, tienen generalmente la condición de ser unas longitudes axiales anormales, muy grandes u otras más cortas. Normalmente el ojo, estamos hablando que tiene una longitud axial, es un ojito más o menos que está dentro de los 22.5, 23. Pero en ojos más grandes, por ejemplo, estamos hablando nosotros de ojos por encima de 24, 25, 26, estamos hablando de ojos miopes. En cambio, en ojos más cortos, por ejemplo, por debajo de 22, estamos hablando de ojos hipermétropes. Y esto es importante porque vamos a ver de que estos ojos, al ser más grandes, tienen algunas patologías, también no solamente la miopía, sino que pueden también añadirse otras patologías. Entonces, recuerden ustedes que el miope va a tener definitivamente una longitud axial mayor, va a ser un ojo grande, y el hipermétrope va a tener un volumen ocular o una longitud axial corta. Igualmente, el miope va a tener un poder dióptrico total del ojo aumentado y el hipermétrope disminuido. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, en la miopía, como les decía, los rayos se van a enfocar por delante de la retina. Entonces, el miope, como les había comentado, es por delante de la retina porque es un ojo muy grande, no llega. Entonces, es básicamente un ojo grande, por eso tiene el aumento de la longitud axial. Y igualmente, no solamente a veces tiene aumento de longitud axial, sino que muchas veces puede también tener aumento de la curvatura de la córnea. O también podría estar aumentada la curvatura del cristalino. Entonces, este es un ojo miope. El miope, ¿cuáles son las características del miope? El miope es el síntoma típico de la mala visión de lejos. Tienen carácter retraído, tienen afición por la lectura, visión nocturna empeora con la midriasis. Entonces, esto es importante porque, sobre todo en los niños, hay que hacer siempre la detección. Y esto es fácil detectarlos porque son aquellos niños que justamente se van a tender a sentar siempre adelante. Son los chicos que no quieren salir al recreo y no quieren salir al recreo simplemente porque no ven de lejos, son los que no quieren participar en las actividades deportivas y que cuando van a algún paseo se quieren quedar solamente pegados a la maestra o al grupo porque no ven.
Entonces, a veces ellos no tienen una forma, cuando están chiquitos, de expresar ese temor y decirles lo que pasa es que no veo. Y muchas veces solamente con los lentes solucionamos todo este problema que puede traer una connotación emocional y puede traer una connotación realmente de un daño psicológico, ¿no? Y sobre todo de desarrollo de los niños, que ellos tienen que crecer bien. Entonces, esto es lo que pasa, de cerca ven perfecto, por eso al miope se le conoce como la visión microscópica, ven todos los detalles, hasta los más chiquititos, ¿no? Pero de lejos es muy mala visión. Entonces, estos pacientes miopes, hablamos de la clasificación cuando son miopías simples y hablamos que son generalmente defectos menores de 6 dioptrías. Pero ya cuando tenemos miopes por encima de 6, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estos pacientes miopes mayores de 6 tienden a ser degeneraciones retinales periféricas. Y estas degeneraciones retinales periféricas pueden a veces ser pequeños agujeros, porque esta retina, como les había comentado, son ojos grandes, es como que ustedes inflaran un globo y lo siguen inflando, inflando. ¿Qué va a pasar con las paredes de ese globo? Van a ser paredes adelgazadas. Entonces, por lo tanto, cuando están adelgazadas, en el miope se adelgazan en 2 sitios, en el polo posterior, donde está la mácula, y en la periferia. Por eso es que hablamos de degeneraciones periféricas retinales, y también cuando son pacientes que hacen ya miopías degenerativas mayores de 10, generalmente, estos pacientes pueden hacer degeneraciones miópicas, degeneraciones maculares miópicas, y pueden perder la visión central. Recuerden, la mácula es la que tiene que ver con la visión central y la visión de lectura. Entonces, un paciente miope, siempre por encima de 6, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al tener este tipo de degeneraciones periféricas y ser una retina adelgazada, tiene que tener mucho cuidado con deportes de contacto, que no debería realizarlo, salvo que esté en algún equipo muy importante y tenga que ponerse lentes protectores, ¿no? Igualmente, evitar golpes, caídas, ¿no? Evitar también igualmente maniobras de valsalva. ¿A qué me refiero? Cargar pesos muy importantes, porque podría, si es que tiene algún agujero, este agujero podría aumentar de tamaño y podría ser un desprendimiento de retina. Y si sufre algún golpe, tiene mucha más predisposición a hacer un desprendimiento de retina. En la miopía, como ya les había hablado, las complicaciones cursa casi sin anomalías oculares cuando es menor de 6, pero cuando son elevadas, vamos a ver nosotros el desprendimiento de retina que les había hablado, la maculopatía cuando es mayor de 10 dioptrías. Estos pacientes pueden tender a hacer también cataratas subcapsulares y pueden hacer también glaucomas pigmentarios o glaucoma crónico. Entonces, es importante todo paciente miope el poder hacerle un fondo de ojo adecuado. Esto que ustedes están viendo acá es el oftalmoscopio indirecto, a través del cual es importante usarlo. ¿Por qué? Porque el oftalmoscopio directo solamente ve los 15 grados centrales. En cambio, el oftalmoscopio indirecto ve 30 grados. Y lo importante es que el paciente puede moverse, mirar arriba, mirar abajo, a los costados, y ustedes pueden ver toda la retina periférica. En este caso está bien. Pero en un paciente miope vamos a ver nosotros que hay un adelgazamiento y hay atrofia justamente de la retina. Entonces, y se va a alterar igualmente la retina periférica. Entonces, ustedes ven esta retina periférica que está alterada y que pueden haber degeneraciones retinales, hay adelgazamientos, incluso pueden haber hasta roturas. Y hay gran atrofia retinal cuando es sumamente adelgazada. Entonces, es importante estar al tanto. Entonces, en la miopía tenemos que hacer la corrección, y la corrección es mejorar la visión.
Entonces, acá hay algo que es muy importante. En los niños, nuestra gran meta es la lucha contra la ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? Es el ojo perezoso. Ese es aquel ojo que no se ha desarrollado funcionalmente. Es decir, anatómicamente el ojito está perfecto, pero no se ha desarrollado funcionalmente. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a ver. El ojo es una prolongación del sistema nervioso y por lo tanto va a tener un proceso de maduración desde el momento en que nacemos. Entonces, ¿qué significa? Que si un niño no es corregido dentro de los primeros 6 años y se le ponen los lentes, el sistema nervioso lo va a anular. El sistema nervioso solamente va a reconocer y va a formar un arco que se llama el arco de correspondencia retinal normal, que va directamente, es un arco así como que ustedes lo hacen sobre el cemento y es así y queda para siempre. Entonces, este arco va a ir justamente desde la estimulación de la luz hasta la zona de la retina y hasta el cerebro. Si nosotros a este paciente que ha nacido de repente con una miopía muy alta o con una hipermetropía muy alta y no le hacemos la corrección de pequeño, a los 2 años, a los 3 años, a los 4, y no le hacemos y el niño de repente pasó los 6 años y los 7, cuando ustedes quieran hacerlo, ya el niño no va a ver, porque el niño va a responder solamente esta estimulación hasta los 6 años. ¿Por qué? Porque ya se dieron los procesos de maduración cerebral. Entonces, por eso es tan importante hoy por hoy que ustedes cuando estén en el Serum puedan llevar sus cartillitas y hagan la detección oportuna, rápida en los niños, para que rápidamente puedan usar sus lentecitos y que no sean después jóvenes o adultos discapacitados. Esto es muy importante. Igualmente ustedes, ¿no? Vean a ver cómo están con su visión y que puedan usar igualmente sus lentes, ¿no? Y es importante porque muchas veces cuidamos mucho a los niños en relación a su tamaño, a su peso, ¿no? Pero nos olvidamos de justamente o de sus dientes y nos olvidamos de los ojos, que son tan importantes. Entonces, desde pequeñitos, los niños tienen que pasar por una evaluación oftalmológica. Entonces, empezar inmediatamente a mejorar la visión para que este ojito pueda con sus lentes llegar a un 20/20 y que pueda tener un desarrollo visual adecuado. ¿No? Puede ser un lente de montura, un lente de contacto. El lente de contacto básicamente se debe poner generalmente, si son jóvenes que están usando lentes, debe ser por encima de los 15 años porque ustedes han visto ya en su práctica, el lente de contacto requiere cuidado, higiene, disciplina, ¿no? Pero también la miopía se le puede hacer corrección quirúrgica. Hay varias formas, que es a través del excimer láser, un PRK, un LASIK y un LASEK, implante de líos fáquicos como el Artisan y extracción del cristalino con implante de lío, que es una cirugía faco-refractiva. Para hacer este tipo de corrección, por ejemplo, láser en los miopes, debe ser cuando termina el desarrollo visual, que es después de los 21 años. Entonces, no se debe hacer ningún tipo de corrección antes de los 21 años. Igualmente, el implante del Artisan o las cirugías facorefractivas. ¿Qué pasa con los hipermétropes? Los hipermétropes, básicamente, los rayos que vienen del infinito inciden en el ojo, pero lo van a hacer detrás de la retina. Y no es un defecto progresivo como la miopía, que va a producir una degeneración miópica severa, pero tiene algunas otras complicaciones que vamos a ver. Generalmente el hipermétrope se asocia, ya lo habíamos dicho, con longitudes axiales pequeñas, son ojos pequeños y las córneas también son pequeñas. Y igualmente estos pacientes se pueden asociar más a lo que llamamos nosotros el edema macular o algunos tumores orbitarios.
Estos pacientes, ¿cómo los conocemos? Porque tienen una mala visión próxima o de cerca. Entonces, ¿cómo es ese niño o ese joven? Es el que le encanta el recreo, es el que le encanta los paseos, salir, es el chacotero, es el que de repente no quieren estudiar, no quiere ver los libros, porque ¿qué es lo que pasa? No ve bien. Entonces, no es que sea un niño, y son muy inteligentes, ¿no? Pero lo que pasa es que no le han puesto pues nunca sus lentes, entonces, por lo tanto, el libro o el cuaderno no le va a interesar. Y estos niños pueden venir a la consulta y muchas veces van primero al neurólogo y después al oftalmólogo, porque están con cefalea y van a presentar todo un síndrome que se llama astenopia. Que astenopia prácticamente son todos estos síntomas que están asociados como cefalea, cansancio, al esfuerzo visual, pueden tener hasta náuseas, los llevan al neurólogo, les hacen tomografía, no hay nada y luego le dice el neurólogo, llévelo al oftalmólogo. Y ahí es donde vemos que el niño necesitaba lentes. Y que luego de eso ya prácticamente el niño recupera nuevamente su visión y ya se va a poder adaptar de manera óptima a todas sus tareas escolares, incluso hasta se convierten en los mejores alumnos del salón. Y dicen, mira cómo mejoró, y simplemente fue por haberle puesto los lentes. Igualmente, estos niños pueden tener incluso estrabismo acomodativo. ¿Y qué significa estrabismo acomodativo? Simplemente, como les había dicho, el ojo aprende a ver. Si un ojo no ve y no tiene un 20/20, ese ojo no va a fijar. Ustedes se van a dar cuenta que un paciente está viendo porque ustedes lo llaman o lo miran y el paciente los está mirando y está fijando el punto. Pero si el ojo no ve, el ojo se va a desviar. Esa es la principal, cuando están chicos, es la principal forma en que ustedes se van a dar cuenta. Dicen, ese ojo se está desviando, pero si se está desviando es porque no tiene la capacidad de fijar. Entonces, si no fija es porque no ve. Entonces, cuando ustedes ya les ponen sus lentes, ¡plop!, inmediatamente el ojo se alinea. Ya ustedes, por ejemplo, ese niño prácticamente no veía y ya le ponen los lentecitos, ahora ya llega un 20/20 y va a alinear los ojos. Igualmente, estos cuando van creciendo, nos vamos a dar cuenta que estos ojos hipermétropes tienen una cámara anterior poco profunda y por lo tanto pueden tener el riesgo, y estos son los pacientes de riesgo, que pueden hacer glaucoma de ángulo estrecho. Entonces, los pacientes hipermétropes es muy importante cuando va aumentando la edad y sobre todo ustedes saben después de los 40 años, tienen que hacerse siempre sus controles de presión intraocular y descartar que no haya ningún problema. Igualmente hacen pseudopapiledema. ¿Por qué? Porque son ojos pequeños y el nervio óptico se va a ver un poco como protruido, como si fuera edematoso, pero no lo está, por eso se llama pseudopapiledema. Los pacientes con hipermetropía se pueden clasificar en hipermetropía axial e hipermetropía refractiva. Entonces, esto es lo que les decía del estrabismo acomodativo, ¿no? Ven ustedes y cómo este ojito está alineado y ven ustedes cómo este ojito está en esotropia, ¿no? Es decir, esta pacientita está con el ojito metidito, pero ustedes ven, le ponen el lente y ya ve, y ya puede fijar y ya llega prácticamente a tener su 20/20. Entonces, esa es la mejor manera y esta paciente se va a poder desarrollar normalmente, ¿no? Con sus lentecitos y no va a tener ningún tipo de discapacidad. Entonces, en la hipermetropía, los lentes, recuerden, son lentes positivos. El tratamiento son lentes positivos, convergentes y convexos, diferente que en la miopía, que son lentes esféricos negativos y cóncavos. Acuérdense de eso. Entonces, igualmente se les hace su cirugía también, se les puede hacer su cirugía láser, ¿no? A los pacientes para poder quitarles el defecto refractivo.
Ahora tenemos otro defecto que es el astigmatismo. Como les había hablado, ¿no? Acá es cuando tenemos alteraciones en la curvatura. Es decir, no va a ser totalmente esférica, sino que en alguno de los ejes va a haber alguna alteración. Entonces no se va a formar un foco, se pueden formar varios focos. Y el paciente, ¿cuál es la principal dificultad que va a tener? Es de que no va a poder enfocar, es decir, va a ver la imagen o va a ver las letras no muy precisas, no muy enfocadas. Entonces, esto nos está hablando del astigmatismo. Entonces, son síntomas que dependen de la cuantía y el tipo de astigmatismo. Ellos también presentan este síntoma de astenopia, igual que los hipermétropes, y cursan definitivamente con mala visión, pero mala visión de cerca y de lejos. Acuérdense de eso, ¿no? Diferente que los miopes, que tienen una visión de cerca maravillosa y de lejos muy mala, muy mala. Y al revés que los hipermétropes, de cerca no ven bien, pero de lejos ven bien. Pero acá los astigmatas, como tienen este problema que no pueden enfocar, ni enfocan de lejos ni de cerca. Entonces, igualmente, dentro de los efectos ópticos del astigmatismo, tenemos astigmatismo regular, que nos habla cuando el origen está en la córnea y igualmente se forman dos líneas focales y puede ser miópico o hipermetrópico y se corrige con lentes cilíndricos. Es decir, el paciente puede tener miopía, puede tener hipermetropía y también astigmatismo. Es decir, puede ser un miópico con astigmatismo o puede ser un paciente con hipermetropía y astigmatismo. A eso me refiero. Y la corrección se hace con lentes cilíndricos. Eso es lo más importante. El astigmatismo irregular, no hay un foco definido y se presenta generalmente en queratocono o cicatrices corneales y se corrige con lentes de contacto rígido. Esto hay que tener en cuenta porque a veces las curvaturas de la córnea son muy grandes, por eso se llama queratocono, es decir, la curvatura es sumamente grande y tienen la apariencia como si fuera un cono. Y estos pacientes muchas veces pueden hacer o pueden tener cicatrices también corneales. Y acá, en este caso, hay que usar lentes de contacto rígido para evitar la perforación corneal, porque al ser queratoconos, generalmente van a tener las córneas muy, muy adelgazadas y con riesgo de perforación. Por eso se usa el lente de contacto rígido para que pueda impedir de que en algún momento pueda haber una lesión o se pueda perforar. Entonces son los defectos ópticos del astigmatismo. Habíamos hablado, prescripción de lentes, el máximo valor tolerado, corrección, hay que darle todo lo que necesite realmente y también se le puede hacer corrección quirúrgica con excimer láser. Ahora vamos a hablar también de lo que significa la acomodación, que está muy ligada al segundo tema, que es justamente el de la catarata. Tenemos todos esta facultad de poder realmente acomodar, inclusive el sistema de acomodación es muy alto cuando son los niños, ¿no? O cuando hemos sido niños, porque podemos cambiar nuestra curvatura básicamente del cristalino, lo podemos abombar o lo podemos alejar, ¿no? De manera muy, muy plástica, muy grande. Por eso es que cuando se hace la refracción a los niños, se tiene que hacer una parálisis del cuerpo ciliar. Se utilizan los cicloplégicos, ciclo es cuerpo ciliar, plegia, parálisis. Se produce una parálisis del cuerpo ciliar, el paciente queda dilatado para que no acomode. ¿Por qué? Porque los niños tienen un poder de acomodación de hasta 10 dioptrías. Un niño puede acomodar hasta 10 dioptrías y por lo tanto, si ustedes no echan la gota y le hacen un examen oftalmológico sin gotas, ese examen no vale. Porque realmente el niño puede tratar de mirar y esforzarse y el cristalino puede aumentar o puede adelgazarse y a ustedes los puede estar engañando.
Por eso es importante hacer la cicloplegia. Entonces, tenemos nosotros que este poder de la acomodación disminuye ya con la edad. Por eso es que hablamos de la presbicia, ¿no? Que es justamente esta disminución de la acomodación que va a dificultar la visión de cerca y que se presenta a partir de los 40 años. En la presbicia, básicamente, estos pacientes van a tener una buena agudeza visual, pero de cerca van a tener que alejar los objetos. Son pacientes que siempre han visto bien, sin ningún lente, ¿no? O han tenido sus lentes, pero a partir de los 40, ya como baja el poder acomodativo, el paciente va a empezar a alejar los objetos. Entonces, este paciente va a necesitar lentes esféricos positivos. Igualmente hay otras condiciones especiales como la anisometropía, que es cuando un ojo tiene una medida diferente al otro, aniseiconia, que es diferente tamaño de la imagen, ¿no? Una más chiquita, otra más grande, y la ambliopía, que habíamos hablado, ¿no? Que son pacientes anatómicamente sanos con menor función, es decir, de alguno de los ojos porque no recibió la corrección de los lentes a tiempo. Esa es la anisometropía, como les decía, la diferencia de 2 dioptrías o más de poder dióptrico entre un ojo u otro, y la visión monocular binocular alternante, y puede conducir a la ambliopía. Por eso es muy importante, todos los niños se les tiene que dar sus lentes para que los ojos puedan igualarse y poder llegar a su 20/20 y que no desarrollen ojo perezoso. Acuérdense que nosotros todos debemos tener visión binocular. Cuando solamente hay monocular, ¿qué significa? Que un paciente ve un 20/20 con un ojo, pero el otro no llega a 20/20. Y si no tenemos la binocularidad, perdemos la estereopsis y la profundidad. ¿Qué significa? Que este paciente se va a encontrar discapacitado para poder realizar algunas actividades. ¿A qué me refiero? Si alguno es amblíope, al no tener la binocularidad, no va a tener la estereopsis. La estereopsis habla de la profundidad. Entonces, por ejemplo, no va a poder ser un piloto. No puede. Un piloto necesita tener estereopsis, es decir, necesita tener profundidades. Igualmente, si quiere ser un cirujano que trabaje con microscopio, si no tiene la binocularidad, no va a poder ser un cirujano que haga cirugía microscópica, porque no va a tener la estereopsis, no va a tener la binocularidad. Entonces, miren qué importante es el desarrollo, ¿no? Porque la idea es de que los niños, que los jóvenes puedan estar capacitados para poder desarrollar todo lo que quieran. La aniseikonia es la desigualdad de tamaño de la imagen, diferente medida en dioptrías entre un ojo y otro, y esto se presenta más cuando son más de 3 dioptrías de diferencia. Ejemplo, afaquia. ¿Qué cosa es afaquia? La afaquia es cuando no hay cristalino. Pseudofaquia significa cuando hay algo parecido al cristalino, que en este caso es un lente intraocular, y fáquico significa cuando hay cristalino. Entonces, un paciente, siempre acuérdense, hablan ustedes de un paciente fáquico, es con cristalino. Afaquia es sin cristalino y pseudofáquico significa que tiene algo parecido a un cristalino. Eso significa que tiene un lente intraocular, que son los pacientes que han sido operados de catarata. Muy bien. Esto es un poco lo que yo quería conversar con ustedes. Espero que hayan podido entenderlo. Y vamos a pasar a nuestro siguiente tema que también se complementa, que es justamente el de la catarata. ¿Sí se ve? Sí se ve, doctora. Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien.
Entonces, cuando vamos a hablar acerca de la catarata, lo que vamos a hablar es simplemente de un proceso normal degenerativo que a todos lo vamos a pasar, a todos nos va a ocurrir y que tiene que ver simplemente con la opacificación del cristalino, que es un proceso degenerativo que está relacionado con la edad. Por eso, la principal causa de catarata es la edad, porque es un proceso normal de envejecimiento. El cristalino deja de ser cristalino o transparente y empieza a opacificarse. Entonces, ¿qué es el cristalino? El cristalino es un lente biconvexo, transparente y flexible. Por eso es que tiene ese poder acomodativo, ¿no? Situado detrás de la pupila y que va a permitir el enfoque de los rayos de luz en la retina. Este cristalino va a tener una cápsula y es muy rico también igualmente en colágeno. Tiene un epitelio subcapsular y vamos a ver de que igualmente tiene fibras. Este es un corte del cristalino para que ustedes puedan ver, ¿no? La cápsula anterior, van a ustedes ver el epitelio anterior, los núcleos que van pasando desde un núcleo embrionario, fetal, hasta ser un núcleo adulto, e igualmente la cápsula posterior. El cristalino tiene dos suturas. Una sutura en Y, que está en la cara anterior, y otra sutura que es una Y inversa en la cara posterior. Gracias a estas dos suturas es que nosotros podemos trabajar y hacer la facoemulsificación. Es decir, gracias a esas suturas es que nosotros podemos fracturar justamente el cristalino y poder fracturarlo y poder prácticamente dividirlo en diferentes porciones para poder ser absorbido y emulsificado y fragmentado, ¿no? Justamente a través de la pieza de mano, como ustedes han visto en sus prácticas, para poder ser absorbido. Lo que nosotros al final vamos a dejar solamente es la cápsula posterior y la cápsula anterior que ya la tallamos adelante para poder poner un lente intraocular. El cristalino, como ustedes saben, tiene una gran composición de agua, también proteínas, sodio, cloro, potasio, calcio, glucosa, y acá me quiero quedar porque ustedes han visto en la práctica cómo los efectos de la glucosa van a afectar, ustedes han visto en su práctica, ¿no? La refracción, ¿no? Hacen que el paciente diabético se miopice, es decir, que aumente el diámetro antero-posterior del cristalino, es decir, el cristalino se hincha. Al hincharse, el paciente se miopiza. Pero esos cambios de osmolaridad recurrente van a producir opacificación del cristalino. Por eso es que los pacientes diabéticos hacen más tempranamente catarata que otros pacientes, sobre todo cuando no tienen la glucosa bien controlada. Entonces, la función del cristalino es lograr un enfoque perfecto y preciso gracias a este gran fenómeno de la acomodación. Recordando la clase anterior, ¿cuándo se pierde este fenómeno de la acomodación? A los 40 años, porque ya deja de ser flexible, se empieza a esclerosar. Por eso es que el paciente va a tener dificultad para ver de cerca, ¿correcto? Y va a necesitar lentes, y eso se llama presbicia. Entonces, ¿qué ocurre en la visión cercana? La contracción del músculo ciliar y la relajación de la zónula, y por lo tanto, acá el cristalino se va a abombar. Esto es lo que necesita más esfuerzo y esto es lo que se va perdiendo por eso con la edad. El cristalino se empieza a esclerosar y ya no se puede abombar como se abombaba antes. Entonces el paciente empieza a perder a partir de los 40 su visión cercana. En cambio, en la visión lejana, el cristalino, básicamente el cuerpo ciliar se relaja, ¿no? Hay toda una relajación y el cristalino se aplana. Entonces, esta es una actividad de descanso, no necesita realmente mucho esfuerzo.
Nuevamente, para que lo vuelvan a mirar, el músculo ciliar se contrae, libera la tensión sobre los ligamentos del cristalino y por lo tanto, al liberarse esta tensión en estas que ustedes ven acá, que es la zónula, es un complejo celular, el cristalino tiene la capacidad de abombarse, como si fuera una lupa. No se van a olvidar nunca. Es decir, ustedes usan una lupa para ver de cerca. ¿Qué pasa con el cristalino? El cristalino se abomba como si fuera una lupa para ver de cerca. ¿Ok? En cambio, en la visión lejana, ustedes van a ver que el músculo ciliar básicamente se va a relajar y los ligamentos se estiran y el cristalino va a estar aplanadito, descansado. Por eso que a veces uno mira a un punto lejano y que se siente una sensación de relajación increíble, ¿no? Y ustedes, a veces alguien los encuentra, ¿y qué estás haciendo? Ah, nada. Pero ustedes estaban tan relajados mirando al fondo o mirando un punto lejano. Entonces, esa incluso se utiliza dentro de la meditación como prácticas de relajación. Siempre mirar puntos lejanos, ¿no? Porque realmente todo este sistema está relajado. Entonces, no se olviden, contracción del músculo ciliar y abombamiento del cristalino como una lupa para poder ver de cerca. Acá hay todo un proceso enérgico. En cambio acá, el músculo ciliar está relajado, el cristalino está aplanado y ustedes van a ver de lejos. Entonces, este es un corte para que ustedes vean cómo todo está relacionado, ¿no? Este es un mecanismo realmente maravilloso, ¿no? Yo siempre digo que quien dice que no existe Dios realmente es hablar de ignorancia, ¿no? Porque hemos sido creados de una manera tan perfecta que no hay nada en nuestro organismo que no sea pues absolutamente perfecto, ¿no? Todo en una forma cronométrica, detallada. Y lo interesante es que cada estructura se correlaciona con la otra. Y esa es otra cosa también, discúlpeme que les diga, pero que es parte también de nuestra naturaleza, ¿no? Acá, en nuestra naturaleza, nadie compite, todos colaboran, porque cada uno, nada funcionaría si por ejemplo, el cristalino no se bombaría si el cuerpo ciliar no se hubiera contraído, ¿no? Entonces, cada actividad, una y otra, y cada elemento colabora con el otro. Yo siempre digo, esa es la solución, ¿no? Dentro de nuestra sociedad. Si no compitiéramos y solamente colaboráramos, esta sería la solución de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos muestra realmente en la naturaleza. Este es el corte, nuevamente, que ustedes van a ver, pero esto lo van a ver en la lámpara de hendidura. Entonces, cuando ustedes se sientan frente a una lámpara de hendidura, van a ver ustedes este cristalino al fondo de la pupila y van a poder ver ustedes la cápsula anterior, van a ver un poco la corteza, ¿no? Y pueden llegar a ver el núcleo. Hay algunas cosas que definitivamente no se pueden ver, pero pueden verlas ocasionalmente, que son las fibras zonulares cuando hay una midriasis máxima, ¿no? El epitelio generalmente no es visible, el ligamento hialoideo capsular tampoco, ¿no? Entonces, hay estructuras que sí vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las causas para poder hacer catarata? Como les había dicho, es un proceso normal de envejecimiento. Entonces, la primera causa es la edad, pero hay otras cosas que pueden causar catarata, ¿no? Como algunas enfermedades, como traumatismos, malos hábitos, el uso excesivo de esteroides y también igualmente la mala alimentación. Vamos a ver nosotros que la catarata se puede clasificar según el lugar donde esté la opacificación. Es decir, puede estar la opacificación en el núcleo, se llamará nucleares, si está en la cápsula, capsulares, subcapsulares por debajo, y corticales si está en la corteza. Según el desarrollo, puede ir desde inmadura, ¿no? Es decir, prácticamente hay una pequeña zona opacificada, hasta una morganiana o una hipermadura, que está el cristalino opacificado, y una morganiana que ya ha adquirido una dureza tal que parece incluso hasta como una piedra.
que muchas veces con la fagomulsificación es difícil hacer la extracción y tenemos que recurrir a hacer una extracapsular para poder sacarla y evitar complicaciones. Igualmente, según su etiología, puede ser senil, puede ser traumática, tóxica, metabólica, secundarias y asociadas a síndromes. Pero la más frecuente, vuelvo a repetir, es la senil. Luego, según la edad de aparición, puede ser congénita, infantil, juvenil, presenil y senil. Eso es para que ustedes vean cómo se ve. ¿Se acuerdan ustedes cuando habíamos hablado, no? Que ustedes van a ver acá, esta zona que ustedes ven amarillita, acá, ese es el núcleo. Y esta de acá es la corteza, por si acaso. Entonces, acá, la zona amarillita que ustedes ven, donde está la opacificación, esta es una nuclear. Es la más frecuente. Se localiza en la porción central del cristalino y va a interferir definitivamente la agudeza visual lejana del paciente. Esta es la cortical, que se forma en esta zona. Esta es la corteza y acá la ven ustedes. Y va a extenderse gradualmente de la periferia hacia el centro, como si fueran unos rayos, ¿no? Los pacientes con diabetes mellitus pueden desarrollar este tipo de catarata. Y la subcapsular es la que rápidamente progresa y se localiza en la parte posterior del cristalino y el paciente se queja frecuentemente de deslumbramientos y que ve borroso. Entonces, esta es la nuclear, la nubosidad en el centro. Luego tenemos la cortical, como la hemos visto, como si fueran rayos de la periferia hacia el centro, ¿no? Y básicamente estos rayos es la hidratación del cristalino en forma de vacuolas y hendiduras que se llenan de agua. Eso es lo que les está indicando. Y esta es, como les decía yo, una catarata madura donde está totalmente opacificado y que adquiere un color blanquecino. En estos pacientes no existe reflejo rojo. Paro. ¿Qué es el reflejo rojo? El reflejo rojo es el reflejo que todos vamos a tener desde el momento del nacimiento y es el que se mide y el que se ve al niño cuando nace. ¿Qué es lo que significa el reflejo rojo? Simplemente es la proyección de que toda la parte vascular de la coroides está funcionando perfectamente, que le da ese color anaranjado a la retina y por lo tanto cuando vemos con el oftalmoscopio vemos ese reflejo rojo que significa que no hay nada que impida que la luz llegue hasta la retina. Si no hubiera reflejo rojo, significa que el paciente no está pasando la luz. ¿Y por qué no pasa la luz? Hay algo que lo está impidiendo. Puede ser una catarata que no está dejando que la luz llegue hasta la retina, o puede ser de repente un desprendimiento de retina, o puede ser un tumor. Y en los niños, el tumor más frecuente es el retinoblastoma. Por eso se tiene que diagnosticar rápidamente desde que el niño nace. Entonces, y ya hablando del paciente con catarata, fíjense, ¿qué reflejo rojo va a haber si la luz no pasa hasta la retina y no nos va a dejar ver la coloración, ¿no? Por lo tanto, adquiere este color blanquecino, grisáceo. En la catarata madura ya hay un acúmulo más de agua, dando un aspecto blanco nacarado. Y estos pacientes generalmente solamente van a percibir luz, nada más. Ahora también es importante que recordemos que hay otro tipo de catarata que es la catarata congénita. La catarata congénita igualmente hay que diagnosticarla rápidamente porque el niño cuando nace lo primero que necesita para que el ojo empiece a desarrollarse visualmente es la luz. Si no entra la luz, el ojo no se desarrolla y el niño se queda ciego. Por eso es que la catarata tiene que operarse súper tempranamente, prácticamente a la semana, a las 2 semanas antes del mes de nacido. Entonces, eso quiero que lo recuerden, porque si no, el niño queda ciego. Hay algunas cataratas que no son tan densas y que podrían esperar un poco más. Pero recuerden que la catarata generalmente está asociada a problemas sistémicos. ¿Cuál es el más importante? El TORCH. ¿No? Todo lo que es toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus.
Y recordar que también hay algunas alteraciones metabólicas como la galactosemia, la deficiencia de el síndrome óculo-cerebral de Lowe también. Y anomalías cromosómicas, donde tenemos un niño que nace con un Down, con un Pató, con un Edwards, tenemos que evaluarlo, porque estos niños nacen con cataratas o nacen con subluxaciones del cristalino. Y hay que diagnosticarlos rápidamente. Igualmente, los síndromes esqueléticos de Hallerman o el de Nance-Horan. Entonces, la catarata congénita, el 10% de las cegueras en edad escolar, cataratas congénitas que no fueron tratadas. Igualmente, recordar que en la edad escolar también pueden haber las cataratas carenciales por déficit de vitamina A, ácido fólico, vitamina B12, que son menos frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta. Y recordar sobre todo a las que están relacionadas con el TORCH, cuando no ha habido un buen control de la mamá, ¿no? Durante el embarazo, ¿no? Igualmente, recordar que también hay cataratas producidas por radiaciones ionizantes. Ahora, la más común, que es una catarata senil. ¿Cómo yo sé que tengo catarata? Es un paciente que tiene 60 años y va a venir a mi consulta y me va a decir, ¿sabe qué, doctora? No sé qué me está pasando, pero he empezado a bajar mi visión a pesar que estoy con mis lentes, ¿no? Los cambié hace un año, pero fíjese, estoy viendo borroso. Además, cuando manejo, veo las luces en la noche con unos halos y lo que más me preocupa es que estoy empezando a ver doble. Y algo, eso ya para los abuelitos, es que el abuelito a veces llega, ese es un paciente de 60 años, pero ya les llega un paciente de 80, donde llega el abuelito a la consulta y les dice, yo estoy muy bien, doctora, no tengo ningún problema, no sé, me dicen que me ha visto el oftalmólogo, me ha dicho que tengo catarata, pero yo estoy muy bien, tanto así que no necesito ni lentes para leer. Esto se debe a la miopización gradual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan cuando hablé del cristalino en la diabetes que se hincha y se vuelve como una lupa? En la catarata ocurre lo mismo. La catarata empieza a opacificarse y el cristalino empieza a crecer. Y por lo tanto, el paciente entra a un estado de miopización. Es el abuelito que ustedes dicen, oh, milagro, está leyendo el periódico sin lentes. No, el paciente está con catarata. Ustedes le quitan el periódico y no ve nada de lejos. Entonces estos pacientes son muy peligrosos porque los puede atropellar el camión si salen a la calle. Igualmente, muchos entran en depresión porque empiezan a tener una disminución de los colores. Ya no ven el amarillo como lo veían, el verde como lo veían, y se sienten tristes. Es como en el invierno, ¿no? En el invierno todo es gris y uno se siente triste. Hoy día, por ejemplo, salió el sol un ratito y ya, todo nuestro estado de ánimo cambió, ¿no? Y eso mismo ocurre con el paciente senil. Entonces, todo esto acompaña a un paciente que empieza a hacer catarata. Y ya lo hemos visto, las cataratas corticales, ¿no? Que justamente obedecen por vacuolas, las cataratas relacionadas a la edad, que ya las hemos visto, y lo que les contaba, de la miopía como resultado del aumento del índice de refracción del núcleo del cristalino y aumento de la esfera, y es la segunda visión de los ancianos, porque ya el paciente empieza a crecer su cristalino como si fuera una lupa y el paciente realmente se miopiza, pero lo que está es en catarata y hay que operarlo. Esto es lo que ya vimos, cómo va pasando desde inmadura, que hay algunas zonas transparentes, hasta madura, totalmente madura, hipermadura o morganiana, que adquiere ya prácticamente el color negruzco como si fuera una piedra. Este paciente no ve nada, ni siquiera muchas veces la luz. Y ahora, la catarata metabólica. Lamentablemente, hoy por hoy, cada vez tenemos más diabéticos. Y ustedes saben ya por qué es, ¿no? Saben ustedes de que la diabetes tipo 2, los pésimos hábitos alimenticios, y bueno, no, nosotros tenemos la culpa también, pero quien tiene la culpa, lamentablemente, ustedes saben, son las malas políticas de gobierno. Y las malas políticas de gobierno en general porque todas las empresas quieren vender y no les interesa si nos hacen daño o no nos hacen daño. Entonces,
¿Quién se tiene que cuidar? Nosotros. Y nosotros como médicos somos los que más tenemos que cuidarnos y saber qué es lo que nos hace bien y qué nos está haciendo daño. Entonces, ¿por qué? Porque hoy por hoy el paciente diabético no solamente va a sufrir el cristalino, sino que va a sufrir especialmente la retina y este paciente se nos queda ciego. Entonces, es muy importante que estos pacientes tengan definitivamente, ¿no?, un buen control metabólico, un buen control de la glucosa para que no nos vayan a hacer cataratas. Y como les había dicho, básicamente en la diabetes, ¿no?, lo que va a ser es una sobrehidratación osmótica, ¿no? Estos pacientes van a hacer cataratas en tipo de copo de nieve y las cataratas corticales que habíamos visto como rayos, ¿no? También tenemos otras metabólicas que son menos frecuentes, pero también las hay, como la tetánica por hipercalcemia secundario a hipoparatiroidismo. Cuando hagan su internado, recuerden, si tienen un paciente con hipoparatiroidismo, véanle, examínanlo si la visión ha bajado o no. Igualmente la galactosemia, que es opacidad en los primeros años de vida por la imposibilidad innata de transformar la galactosa en glucosa. Y luego tenemos las sindermatóticas, que es debido al común origen embriológico ectodérmico superficial, donde aparecen opacidades subcapsulares anteriores y posteriores. Entonces, esta es, como les decía yo, la catarata, ¿no?, de la diabetes, que además de tener los rayitos, va a tener en copos de nieve por la sobrehidratación y que al final ven ustedes de que es la hiperglicemia la que va a producir esta sobrehidratación, ¿no? Que ustedes saben, la glucosa gana agua. Entonces, y va a dar lugar a la miopía. Por eso ustedes han tenido la práctica que el paciente diabético, si no está con una buena glicemia, se va a miopizar porque va a aumentar el diámetro anteroposterior del cristalino y ustedes al momento de hacerle la medida no deben hacerla, ¿no? Porque esa medida va a estar errada. El paciente, cuando ya mejora sus niveles de glucosa, el cristalino disminuye su volumen y el paciente ya va a estar en la medida, y ahí es el momento que hay que medirle. Ustedes ya saben que ningún paciente por encima de 120 se le debe medir la vista. Debe estar por debajo de 120. Entonces también tenemos otro tipo de catarata tóxica que también igualmente los corticoides. Lamentablemente esto no podemos quitarlo porque sabemos nosotros pacientes trasplantados, pacientes con colagenopatías, tienen que usar corticoides de por vida. Entonces tenemos que ver cómo van sus cristalinos y muchas veces ellos tenemos que operarlos tempranamente y ponerles su lente intraocular. Esto de los mióticos ya no está en tanto uso porque antiguamente se usaba mucho miótico para el tratamiento de glaucoma, pero hoy por hoy ya no. Entonces, el roce que producía el iris, porque ustedes saben, para la miosis hay que cerrar el iris, entonces ese roce que producía el iris sobre el cristalino, ese continuo roce, producía que el cristalino dejara de ser transparente y se empezara a opacificar, ¿no? Eso era lo que se hacía antes. También, esto sí es importante, cataratas secundarias a inflamaciones oculares. Eso también es importante, sobre todo en las uveitis. Las uveitis, que es la inflamación de la uvea, que puede ser secundaria, uveitis anteriores, recuerden, a colagenopatías, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, pero también hay otras uveitis, que son las infecciosas y que también son muchas veces las parasitarias. Y también tenemos que estar muy atentos a ellas porque cualquier inflamación dentro del ojo puede producir catarata. ¿Qué tipo? Opacidades subcapsulares posteriores en uveitis crónicas. Y se van a formar sinequias. ¿Qué es una sinequia? Una sinequia es esto que ustedes ven acá. Es una adherencia del iris al cristalino. Se llama sinequia posterior. ¿Cómo es una anterior? Cuando el iris se pega a la córnea. Entonces, generalmente en las uveitis, como hay alteración, inflamación, se pega el iris al cristalino. Entonces, todo eso tenemos que evitarlo porque pueden producir también glaucoma secundario. Tenemos las cataratas traumáticas, que pueden producirse desde un trauma, un
hasta calor intenso, frío intenso, radiaciones, heridas perforantes, eso lo vamos a ver en las clases ya de trauma ocular. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer frente a una catarata? Como ustedes de repente ya lo han visto en sus prácticas, primero verla en la lámpara de hendidura y determinar qué tipo de catarata es, si es una catarata hipermadura como es esta, ¿no? E inmediatamente empezar a ver al paciente si es candidato para su operación, hacer el riesgo quirúrgico, pedirle todos los exámenes de laboratorio. ¿Para qué? Para determinar si esa catarata está ligada a alguna enfermedad sistémica o solamente es problema de la edad, pero de repente puede estar añadido un cuadro de diabetes o un cuadro de repente de una colagenopatía o puede de repente estar un problema infeccioso o hematológico. Todo eso tenemos que descartar. Lo vemos en la lámpara de hendidura siempre con midriasis máxima. ¿Por qué? Porque cuando ustedes operan, tienen que dilatar el ojo. Ustedes no van a poder operar si la pupila no está dilatada. Si no, van a tener que ustedes usar expansores de iris, entonces uno tiene que planificar la cirugía. Luego hacer una ecobiometría, que es la medida de lente intraocular personalizada. Hacer la microscopía especular, que ustedes ya saben, que es lo que se hace, el conteo de las células endoteliales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la córnea? El endotelio, que va a asegurar la transparencia corneal. Tenemos que contar esas células endoteliales y hacer la ecografía, porque a veces con esa catarata que ustedes vieron acá, ¿cómo va a ser un fondo de ojo? Imposible. No sé cómo estará la retina, cómo estará el nervio óptico, la mácula. Y yo no me puedo tirar a la piscina y operar sin saber qué es lo que hay adentro. Y a veces ocurre eso, y eso es terrible. Tenemos que hacer una ecografía para determinar si hay desprendimiento de retina, si el nervio óptico de repente está excavado y hay ya un glaucoma, o de repente tiene una maculopatía, o de repente tiene un tumor. Entonces, todo eso tenemos que descartarlo antes de operar a través de una ecografía. Y hacer una topografía. También igualmente ver cómo es la curvatura de la córnea, porque de repente estamos frente a un queratocono. Eso es solamente para recordar cómo es la anatomía quirúrgica. Esta es la microscopía especular. ¿Se acuerdan que hablamos que son células justamente hexagonales, ¿no? Y son pequeñitas como panal de abejas. Cuando se pierden, la del costado ocupa el espacio y van disminuyendo y pueden llegar a crecer tanto como acá, que acá hay menos células, ¿no? Lo ideal es que tengamos por encima de 1500 para poder operar. Nacemos con más de 3000, 4000 células. Igualmente, tenemos que medir el espesor de la córnea para ver si no hay edema corneal, si hay una disfunción endotelial, eso es importante. Igualmente, evaluación importante porque no es lo mismo operar un paciente con glaucoma o sin glaucoma. Tenemos que ver si no hay alteración del nervio óptico, si la presión está bien o no. Y igualmente ver cómo está el paciente, ¿no? Con su córnea y ver cómo está el recuento de las células. Eso es para recordar que todos perdemos normalmente 0.6 a 0.7 anual de células endoteliales. En un postquirúrgico va de 6 a 29. Eso ha bajado muchísimo. Esto es ahora de 6 a 13, ¿no? Y depende de los factores anatómicos. Pero recuerden, recuentos por debajo de 400 a 700, ya hay pérdida definitiva de la transparencia corneal. Ustedes se pueden tener una catarata y quieren operarla y el paciente tiene 700 células o tiene o tiene 400, ustedes tienen que decirle al paciente que a pesar que ustedes van a operar la catarata y va a ser una operación maravillosa, perfecta, lamentablemente el paciente no va a ver porque ya se perdió la transparencia corneal. Esta es la ecobiometría, que es una medida personalizada que hacemos para poder determinar qué tipo de lente vamos a poner. Esta es la ecografía. Acá está, por ejemplo, el cristalino. Y acá vemos que, gracias a Dios, está bien. El vitro está aneicoico como tiene que ser. La retina está pegada, ¿no? Acá no veo el nervio óptico, pero se debe ver el nervio óptico, la mácula y ver que todo esté bien. Y esa es la topografía corneal para determinar que no haya ningún problema de queratocono o algún adelgazamiento o ectasia
en alguna ectasia se llama adelgazamiento en la córnea. Y estos son los lentes. Esos son la cantidad de lentes que tenemos hoy por hoy en el mercado que nos permiten al paciente poder devolverle la visión. Hoy por hoy, los pacientes se operan cada vez más tempranamente de la catarata. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente no se nos complique. Entonces, cuando las cataratas o los cristalinos no son muy duros, tenemos mucha más oportunidad de menos complicaciones y el éxito de la cirugía. Además, no podemos esperar a que un paciente de 70, 80 años esté totalmente ciego para operarlo, no, porque si no lo vamos a incapacitar y lo sumimos en la depresión. Hoy por hoy ya vemos una generación diferente. Vemos gente de 60, de 70 años que está trabajando, está activa y quiere estar haciendo todas sus actividades normalmente. Entonces, por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es darles todas las posibilidades para que puedan seguir viendo y que puedan ver bien. Ese es un lente monofocal. ¿Qué significa monofocal? Que va a significar que es para ver, en este caso, de lejos. Ese es un multifocal que tiene varios anillos, que significa que a este paciente le podemos dar la visión cercana, intermedia y de lejos. Luego, este es un lente tórico, que significa que es un paciente con astigmatismo y le vamos a poner el cilindro en el eje donde está. Entonces, fíjense todas las opciones que va a tener el paciente para poder devolverle realmente nuevamente la visión. Entonces, esto es un poco lo que yo quería compartir con ustedes y para que vean cómo son los cristalinos ya cuando están opacificados. Y este es, por ejemplo, una migra que ustedes ya lo pueden ver que está negrito, ¿no? Y todos son pues realmente cristalinos que ya perdieron su transparencia, ¿no? Y miren cómo la edad, ¿no? Va pasando definitivamente siempre la factura, como en todo, ¿no? Y gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder operarles y poder devolverles la visión. Muchas gracias.